Bien, entonces, hasta este punto del curso hemos visto las características de los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Luego, las características estructurales de las proteínas, cómo las proteínas se conforman, generando diferentes niveles de organización hasta que alcanzan su plegamiento, ¿no? Y su funcionalidad. Ahora vamos a hablar de qué ocurre una vez que las proteínas ya cumplen su función, ¿no? Y también qué ocurre con las proteínas que ingresan de la dieta, ¿sí? Las proteínas llegan a un punto en el cual tienen que degradarse, y al degradarse, pues, que van a liberar sus unidades, que son los aminoácidos. Y vamos a ver qué destinos tienen estos aminoácidos y también cómo se degradan al final los aminoácidos y qué tipo de productos forman. Vamos a comenzar viendo la degradación de las proteínas de la dieta, que son las proteínas exógenas. Exo, fuera, no todo lo que viene del exterior, en este caso las proteínas de la dieta. ¿Por qué son importantes las proteínas de la dieta? ¿Qué nos otorgan principalmente? ¿Cómo se llaman los aminoácidos que obtengo de la dieta? Esenciales, ¿no? Son nuestra fuente de aminoácidos esenciales. Si no consumiéramos estas proteínas, no tendríamos suficientes aminoácidos esenciales para que el cuerpo pueda luego sintetizar proteínas, ¿no? Entonces, aproximadamente en promedio una persona debería consumir de 70 a 100 gramos de proteínas al día, ¿sí? Luego, cierta cantidad de proteínas, ¿no? También se producen al interior del organismo, ¿no? Alrededor de unos 30 gramos diarios de proteínas, sus cuerpos los sintetizan a través, ya saben, del proceso de traducción, ¿no? Y luego algunas proteínas también se obtienen a nivel de la sangre y los tejidos gracias a la descamación intestinal. Entonces, estas proteínas, ¿no? Son nuestra fuente de aminoácidos, en este caso las proteínas de los alimentos, nuestra fuente de aminoácidos esenciales. Existen alimentos de alto valor biológico, aquellos que contienen a los aminoácidos esenciales, ¿no? ¿Qué alimentos son fuente de proteínas? Las carnes, por ahí lo dijeron, ¿sí? ¿No? La carne de res, carne de pollo, carne de pescado, ¿sí? Y también ciertas verduras, ¿no? Las menestras son fuente importante de proteínas y aminoácidos, ¿no? Pero acá hay un debate, ¿no? Sí es cierto que en las verduras y en las menestras podemos encontrar aminoácidos esenciales, pero no tanta variedad como en la proteína animal. ¿Han escuchado hablar de eso? Que la proteína animal tiene una mayor variedad de aminoácidos esenciales. Entonces, una persona vegetariana o vegana, ¿sí? Para poder tener un balance adecuado de aminoácidos, tiene que tener una mayor variedad tiene que consumir una mayor variedad de frutas, de verduras y menestras, ¿sí? Una mayor variedad de verduras y menestras que una persona que consume carne, ¿no? Porque ya en la carne vacuna o en la carne porcina o en la carne de pollo, ¿no? Casi todos los aminoácidos esenciales están. Que una persona vegetariana o vegana sí tiene que saber que tales aminoácidos se encuentran en tales verduras, en tales menestras, ¿no? Entonces tiene que balancear un poco más su alimentación. Entonces, ¿qué ocurre con las proteínas una vez que ingresan al organismo? Las proteínas, ¿dónde empiezan su digestión enzimática? En el estómago, ¿no? Eso lo vimos el día viernes, cuando hicimos actividad de la pepsina, ¿no? En la cavidad bucal no hay enzimas proteolíticas, tampoco en el tracto esofágico. Recién nuestra primera enzima proteolítica, ¿sí? Proteólisis viene del rompimiento de proteínas. Estas enzimas que se encargan de degradar a las proteínas de la dieta se les conoce como enzimas proteolíticas o también como proteasas, ¿no? Y la primera de ellas se encuentra a nivel del estómago y es la pepsina.
todas las proteasas son hidrolasas. Quiere decir que todas hidrolizan a las proteínas de la dieta, ¿no? Van a cortar, ¿qué cosa? Los enlaces peptídicos. Cortan los enlaces peptídicos, ¿no? Mediante una hidrólisis y van fraccionando las proteínas en péptidos más pequeños hasta llegar a aminoácidos. Entonces la pepsina es una enzima estomacal, Por lo tanto, ¿cuál es su pH óptimo? Ácido, ¿no? Entre 1.5 y 2.5, ¿no? Que es cuando hay una mayor secreción de ácido clorhídrico. La pepsina, al igual que todas las proteasas digestivas, ¿no? Se secreta de manera inactiva. Quiere decir que cuando las células especializadas lo secretan, ella no actúa de frente, está en una forma dormida llamada proenzima, ¿no? ¿Cuál es la proenzima de la pepsina? Se llama, correcto, pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno. Que es una forma mucho más grande que la forma activa que es la pepsina. ¿Qué es lo que activa al pepsinógeno? Primero, la entrada de alimento al organismo, ¿no? Genera que se forme el bolo digestivo, luego el bolo digestivo pasa por el tracto esofágico y esto genera un movimiento a nivel del tubo digestivo, ¿no? Esto se llama movimiento peristáltico. Y ese movimiento peristáltico estimula a unas células llamadas células parietales a que produzcan ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico en abundancia, ¿qué va a hacer? Va a cortar ciertos fragmentos de la cadena plegada y reduce de tamaño al pepsinógeno y lo convierte en pepsina, que ya es la forma activa, ¿no? La forma activa de esta enzima. ¿El ácido clorhídrico? No, los movimientos peristálticos estimulan a las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico. Bien, entonces la pepsina, ¿qué va a hacer? Va a cortar las proteínas de la dieta en péptidos, ¿no? En péptidos. No hidroliza hasta aminoácidos, ¿no? La pepsina solamente corta hasta formar péptidos. Y estos péptidos van a pasar del estómago hacia el intestino dentro del quimo. El quimo. ¿Qué es el quimo? El bolo. La evolución del bolo, ¿no? O sea, los restos de comida que ya han pasado por el estómago, que están completamente bañados en ácido clorhídrico, por eso también se le llama quimoácido, ¿no? Entonces llegan a la primera porción del intestino delgado. ¿Cómo se llama la primera porción del intestino delgado? Duodeno, ¿no? Este paso hacia el duodeno, ¿a quién estimula? A una glándula muy importante para la función digestiva, que es el páncreas. El páncreas genera un montón de enzimas digestivas, ¿no? No solamente que degradan proteínas, sino también que degradan carbohidratos y lípidos, ¿sí? Entonces, la llegada del quimoácido al duodeno estimula que el páncreas secrete el jugo pancreático hacia el duodeno, ¿no? Y en el jugo pancreático hay tanto enzimas digestivas como alta concentración de bicarbonato, ¿sí? En el jugo pancreático que va a ser secretado hacia el duodeno hay enzimas digestivas y hay bicarbonato. Ahora, el bicarbonato, ¿por qué creen que el páncreas, o el jugo pancreático, disculpen, es rico en bicarbonato? Para neutralizar la acidez del quimo, ¿no? Correcto.
Porque si no hubiera algún tipo de secreción que neutralice esa acidez, ¿no? Las paredes del epitelio intestinal sufrirían, ¿no? Pero están acostumbradas a ese nivel de acidez. No es como el estómago, que tiene una capa enorme de moco que no deja que el ácido pues, afecte al tejido, ¿no? El intestino no. Y por eso, inmediatamente esté pasando el quimo, debe estar secretándose el jugo pancreático para neutralizar la acidez del quimo. ¿Cuáles son las enzimas proteasas, ¿no?, que encontramos en el jugo pancreático? Tenemos a la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa, ¿no? Tanto la A como la B. Estas enzimas se pueden dividir en dos tipos, dependiendo cómo actúen. Tripsina, quimiotripsina y elastasa entran en el grupo de las endopeptidasas. Se les dice endo porque cortan al interior de las cadenas. Cortan al interior de las cadenas. Quiere decir que si ustedes tienen una cadena de péptido, ¿no?, ellos van a cortar en los enlaces peptídicos que están en la parte interna. Y van a generar cadenas cada vez más pequeñitas. En cambio, la carboxipeptidasa, en conjunto con la aminopeptidasa, que esta no es una enzima pancreática, sino que es producida en el intestino. Estas dos enzimas, la carboxi y la aminopeptidasa, son enzimas exopeptidasas, ¿sí? Ellas son exopeptidasas. ¿Por qué? Porque cortan en los extremos de la cadena. Entonces, estas enzimas lo que hacen es buscar el extremo. Las carboxipeptidasas buscan el extremo C-terminal y ahí van a cortar. Y las aminopeptidasas buscan el extremo N-terminal y ahí van a cortar. Entonces, ellas al cortar ahí, lo que van a hacer es van a liberar aminoácidos libres, porque son los aminoácidos de los extremos, ¿no? Van a liberar aminoácidos libres. Bien, entonces tenemos a las endopeptidasas y a las exopeptidasas. Todas ellas actúan a nivel del intestino, ¿no? Todas ellas actúan a nivel del intestino. Casi todas son pancreáticas, a excepción de la aminopeptidasa, ¿no? Entonces ellas van cortando, van cortando, van cortando, van generando péptidos más pequeños y aminoácidos libres. Entonces, lo que tienen ustedes aquí es un diagrama sencillo de lo que se conoce como el epitelio intestinal, ¿no? Las células del epitelio intestinal, también conocidas como enterocitos, que tienen esta estructura apical, ¿no?, que es la estructura que está, digamos, más en contacto con el lumen intestinal, que es la porción hueca del tubo, ¿no? Están así. Y esto tiene varios nombres, ¿no? Seguro en morfoficio se los han indicado como chapa estriada y también se le dice borde de cepillo. Son microvellosidades que tiene el enterocito. Estas microvellosidades. Entonces, ustedes tienen el intestino, el revestimiento más externo está lleno de células del epitelio, ¿no?, donde el borde de cepillo está en la parte, digamos, más externa.
Y esta parte de acá donde transita, ¿no?, los restos de alimento y los nutrientes es conocido como el lumen. Y aquí están las células, ¿no? Estas de acá son las células del epitelio intestinal o los enterocitos. En las microvellosidades, ¿para qué sirven, jóvenes? Para absorber. Para absorber, ¿no? Tienen esa forma para poder aumentar su superficie de contacto y tener la mayor capacidad de absorción. Absorben los nutrientes, pero aparte, ¿sí?, aparte de esto tienen un montón de enzimas, ¿sí? Tienen un montón de enzimas en su superficie. Y una de estas enzimas que están en el borde de cepillo se les conoce como peptidasas. Peptidasas. Ellas, ¿qué van a hacer? Van a ¿no?, los péptidos pequeños que se han formado gracias a las enzimas pancreáticas y la aminopeptidasa, ¿no?, han convertido los péptidos grandes en péptidos pequeñitos. Entonces, estos péptidos pequeñitos van a acercarse al borde de cepillo, ¿sí?, van a acercarse al borde de cepillo, ahí van a ser atacadas por las peptidasas y al final, ¿qué ingresa al interior? Solo pueden ingresar, no, como las peptidasas van a ir cortando más y más y más, solamente pueden ingresar dipéptidos, ¿sí?, tripéptidos y aminoácidos libres. Solamente pueden ingresar esto de acá. Dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Son los únicos que tienen la capacidad de poder penetrar al interior del enterocito, porque son pequeños. Entonces, una vez que ingresan, acá justamente lo que separa el enterocito de la circulación se conoce como membrana basal, ¿no? Profesor, entonces todo lo que entró ya atraviesa la membrana basal y llega a la circulación. No. Al interior del enterocito también hay otras enzimas que van a terminar por romper a los dipéptidos y los tripéptidos, ¿no? Entonces vamos a encontrar que al interior del enterocito, ¿sí?, al interior del enterocito también vamos a tener enzimas, ¿sí?, vamos a tener enzimas dipeptidasas y tripeptidasas que terminan por fraccionar a estos de acá, ¿no?, a estos de acá. Terminan por fraccionar a ellos y al final, ¿qué obtengo? Puros aminoácidos libres, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo solamente aminoácidos libres, esos aminoácidos libres sí pueden pasar la membrana basal e ingresar a la sangre, ¿no?, e ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, solamente los aminoácidos libres pueden ingresar o traspasar la membrana basal y pasar del enterocito a la circulación. Solamente aminoácidos libres, no hay ningún péptido que pueda atravesar la membrana basal, solamente los aminoácidos libres. Y estos aminoácidos de la dieta pues van a continuar su recorrido por la circulación hasta llegar a los tejidos donde se requieran para construir otras moléculas, ¿no? Hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, recuerden, el
La enzima que comienza la digestión es la pepsina a nivel estomacal, ¿no? Ella convierte las proteínas en péptidos grandes. Estos péptidos grandes viajan dentro del timo, ¿no? Hasta el duodeno. En el duodeno se secreta el jugo pancreático. En el jugo pancreático vamos a tener todas estas enzimas que están acá, que trabajan a nivel del lumen, ¿no? Y ellas van cortando los péptidos, siguen cortando los péptidos en péptidos más pequeños, ¿no? Luego estos péptidos pequeños se acercan al borde del cepillo. En el borde del cepillo hay unas enzimas peptidasas que terminan por convertirlos en dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Estos dipéptidos y tripéptidos terminan de ser degradadas, correcto, por enzimas que están al interior del enterocito, y al final solamente me van a quedar aminoácidos libres, ¿no? Y esos aminoácidos libres son los que atraviesan la membrana basal y llegan a la sangre. ¿Okay? Bien, entonces les doy un tiempo para que tomen los apuntes que requieran y aprovecho para tomar lista. Que al igual que la pepsina, las proteasas pancreáticas, ¿sí? Las proteasas pancreáticas se secretan en el jugo de manera inactiva, ¿no? Al igual que la pepsina, las proteasas pancreáticas también se secretan de manera inactiva, es decir, en forma de proenzimas. La proenzima es una estructura mucho más grande que la enzima activa, ¿no? En la cual la enzima está de manera inactiva. Es una estructura grande en la cual la enzima está de manera inactiva. Entonces, en vez de tener tripsina, quimiotripsina, elastasa, ¿no? y carboxipeptidasa, en el jugo pancreático tenemos tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasa. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activan estas proenzimas? De una manera totalmente diferente a la pepsina, ¿no? La pepsina se generaba su forma activa, ¿no? Se convertía el pepsinógeno en pepsina gracias al ácido clorhídrico. Acá la activación es enzimática. Entonces, una vez que estas proenzimas llegan del páncreas al lumen del duodeno, esto activa una enzima llamada enteroquinasa, que es una enzima que la producen las células epiteliales del intestino, ¿no? Estas células epiteliales producen a la enzima enteroquinasa y esta enteroquinasa activa primero al tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Es decir, corta ciertas partes del tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Y una vez que tenemos a la tripsina es la que se encarga de activar a todo el resto de enzimas proteasas pancreáticas. Entonces, ¿quién activa todo el proceso primero? La enteroquinasa intestinal. Activa convierte a tripsinógeno en tripsina. Una vez que tenemos tripsina, la tripsina se encarga de activar al resto de proenzimas, ¿no? Y así es como se activan todas, ¿no? De esa manera. Bien, entonces, ¿no? Los péptidos cortos llegan a ser atacados por las enzimas peptidasas del borde del cepillo, haciendo que solamente ingresen dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Estos dipéptidos y tripéptidos, que son cadenas de 2 a 3 aminoácidos, son atacadas por enzimas del interior del enterocito, ¿no? que terminan por convertir todo en aminoácidos libres, y estos aminoácidos libres atraviesan la membrana basal y llegan a la sangre, ¿no? Y en la sangre se van distribuyendo por todos los tejidos, principalmente en el hígado. Ahora, esta parte es muy importante, ¿sí? ¿Qué pasa con los aminoácidos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los aminoácidos que están libres en la circulación, ¿no? Se les conoce como pool de aminoácidos. El término pool en inglés quiere decir como una reserva, ¿no? Entonces, no una reserva, como una acumulación. Entonces, pool de aminoácidos son todos los aminoácidos que encontramos tanto en la circulación sanguínea como que también encontramos en algunos tejidos,
Y estos aminoácidos no es que se almacenen en nuestro organismo, ¿no? Los aminoácidos, una vez que se obtienen por la dieta o por degradación de proteínas del interior, ¿sí? Estos aminoácidos tienen que ser utilizados para construir moléculas o si no se degradan, pero no se almacenan. Los aminoácidos no se almacenan. Uno puede almacenar glucosa en forma de glucógeno, ¿no? En el hígado o en el músculo. Uno puede almacenar triglicéridos en el tejido adiposo, pero el cuerpo no tiene ningún reservorio o órgano especializado para almacenar aminoácidos. Los aminoácidos tienen que tener un destino sí o sí, y si no tienen un destino se degradan, ¿sí? Entonces son los únicos tipos de biomoléculas que no se van a almacenar, sino que se utilizan siempre. Entonces, los aminoácidos que vienen de la dieta o que vienen de la degradación de proteínas, digamos, que se han producido en nuestro cuerpo y que ya cumplieron su función, ¿no? Van a estar libres en la circulación y en los tejidos. ¿Qué destinos podrían tener? Estos aminoácidos podrían servir para sintetizar otros aminoácidos nuevos, para sintetizar otros compuestos como neurotransmisores, nucleótidos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poco más en detalle después, pero también sirven para formar otros compuestos nitrogenados, ¿no? Neurotransmisores, nucleótidos, antioxidantes, etc. Entonces pueden convertirse en proteínas o pueden convertirse en otros compuestos nitrogenados. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un nivel suficiente de estos productos y ya no se requiere sintetizar más y nos quedamos aún con aminoácidos? Estos aminoácidos no se pueden almacenar, como les digo, tienen que degradarse y se van a degradar, y lo primero que se pierde cuando se degrada un aminoácido es el grupo amino. Siempre lo primero en todo proceso de degradación de aminoácidos, lo primero que se pierde es el grupo amino. Y este grupo amino, ¿sí? Este grupo amino, al liberarse y entrar en contacto con la sangre, ¿sí? Se convierte en amoníaco, ¿sí? Este lo puedo borrar, ¿no? Sí. Sí. Entonces, los aminoácidos que no se utilizan para la construcción de ningún otro compuesto no pueden almacenarse, entonces rápidamente se van a degradar. Entonces, supongamos que tenemos una alanina, ¿sí? Bien, entonces, esta alanina no se está necesitando, el cuerpo no va a esperar a que se acumule, lo va a degradar. Hay dos maneras de generar una degradación de aminoácidos, ¿no? La primera se conoce como transaminación. Y la segunda como desaminación. Son dos reacciones enzimáticas que me permiten degradar aminoácidos. Pero en ambas, lo primero que pierde el aminoácido es esto de acá. Entonces siempre hay una ruptura del enlace que une el grupo amino con el aminoácido. Al romper ese enlace, liberamos el grupo amino en la circulación, ¿no? O en el medio acuoso. Y este grupo amino fácilmente se convierte en amoníaco, pero como el amoníaco es una base, las bases aceptan iones hidrógeno y rápidamente ese amoníaco se protona y se convierte en ion amonio. ¿Sí? Se convierte en ion amonio. ¿Qué ocurre con el resto de la estructura? Se convierte, ¿no? Nos queda un esqueleto carbonado que más o menos va a tener esta forma.
¿sí? Entonces, al momento de partir el grupo amino, se genera una oxidación también. Y esto genera que nosotros ganemos un grupo ceto en la estructura carbonada. Y por eso que esto se conoce como alfa ceto ácido. Alfa ceto, el grupo cetona, ácido. Entonces la degradación de los aminoácidos me genera amoníaco, con su forma ionizada que es el ion amonio, y los alfa cetoácidos. ¿Sí? Tenemos esos dos productos de la degradación. Profesor, ¿qué ocurre con este ion amonio? Este ion amonio es altamente tóxico, es muy tóxico. Y eso justamente vamos a ver en el laboratorio que muchas veces la, digamos, acumulación de ion amonio puede generar muchas alteraciones en salud si es que este ion amonio no se convierte en un producto el cual vamos a nombrar a continuación, ¿no? Es muy tóxico y es muy peligroso que atraviese la barrera hematoencefálica, que lo puede hacer porque puede generar pues alteraciones neurológicas. Para evitar todo esto, una vez que se forme, el cuerpo lo transforma en otro producto que ya mencionó su compañera, ¿no? Que se conoce como urea, ¿no? Entonces, este ion amonio entra al ciclo de la urea. Entra al ciclo de la urea. El ciclo de la urea a nivel de que solamente está circulando aire, pero no se puede enfriar. O sea, solamente está. ¿Dónde ocurre el ciclo de la urea? En el hígado. Es una ruta exclusivamente hepática, ¿sí? No ocurre en ningún otro órgano. Hay indicios, últimas investigaciones que dicen que sí podría ocurrir a nivel cerebral, pero en muy poca cantidad, ¿no? Pero en realidad el 99.999 pico por ciento del ciclo ocurre exclusivamente en el hígado. Por eso decimos que es una ruta exclusivamente hepática, ¿no? Entra al ciclo de la urea este ion amonio y se convierte en esta moleculita de acá, que nosotros conocemos como urea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de convertir el ion amonio en urea? Obviamente reducir los niveles de amoníaco, ¿no? Y convertirlo en una molécula que sea de fácil excreción. Esta molécula es mucho menos tóxica que el amonio y rápidamente se puede eliminar por vía renal. ¿Qué pasa con los alfa-cetoácidos? Muchos de ellos son intermediarios metabólicos, como mencionaba su compañera, ¿no? Los alfa-cetoácidos conocidos, piruvato, alfa-cetoglutarato, ¿no? Y, si se acuerdan, el seminario del primer grupo, estos intermediarios participan activamente en el ciclo de Krebs. Piruvato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, ¿no? Entonces, los dos alfa-cetoácidos, disculpen, van a funcionar como intermediarios metabólicos, ¿no? Entonces, participan de rutas ¿Qué rutas? Ciclo de Krebs, gluconeogénesis y cetogénesis, ¿sí? Ciclo de Krebs, gluconeogénesis y cetogénesis. Entonces pueden participar en el ciclo de Krebs, en la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de productos que no son carbohidratos, y en la cetogénesis, que es la formación de cuerpo cetónico. Ahí los podemos encontrar. Como que también estos alfa-cetoácidos les pueden servir para sintetizar otros aminoácidos, ¿no?
Bien, y entonces eso es lo que ocurre con los aminoácidos, ¿no? ¿De dónde vienen? O de las proteínas de la dieta o de la degradación de proteínas internas, ¿sí? Estos aminoácidos rápidamente tienen que ser usados para algo porque no pueden ser almacenados. O bien, me sirven para sintetizar proteínas nuevas, para sintetizar compuestos no para sintetizar otros compuestos nitrogenados como neurotransmisores o nucleótidos. Pero si ya no se necesitan para construir nada, al toque se degradan, ¿no? Por transaminación o desaminación, formando ion amonio y alfa-cetoácido. El ion amonio es altamente tóxico y tiene que convertirse rápidamente en urea, ¿sí? Para poder excretarse por vía renal. Y los alfa-cetoácidos pueden ser intermediarios metabólicos, ¿no? Como el ciclo, y que participan en rutas como el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis o la cetogénesis, o me pueden servir para formar otros aminoácidos. Bien, hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, con respecto a la degradación de proteínas endógenas, sí lo vamos a ver desde un punto de vista general, no vamos a entrar mucho en detalle porque eso también es una parte del segundo seminario, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué nos referimos con degradación de proteínas endógenas? Nos referimos a la degradación de las proteínas que se sintetizan en nuestro cuerpo, ¿sí? La degradación de proteínas que se sintetizan en nuestro organismo. Estas proteínas cumplen su función. Como toda molécula no es inmortal, toda molécula cumple su función, tiene un cierto tiempo de vida y luego tiene que degradarse, ¿no? Y esto ocurre con las proteínas que se sintetizan en el cuerpo. Se van a degradar por un sistema llamado sistema ubiquitina-proteosoma. Bien. Es un sistema en el cual primero tenemos que marcar a las proteínas que ya tienen que ser degradadas. Y este marcaje se da gracias a unas proteínas pequeñitas llamadas ubiquitinas. Estas proteínas ubiquitinas son muy chiquititas, como se darán cuenta acá son cadenas de 76 aminoácidos, o sea, con las justas cumple el límite para hacer una cadena de proteínas. No son proteínas muy pequeñas que encontramos en todas las células de todos los organismos vivos. Y estas proteínas se pegan a las proteínas que tienen que ser degradadas. ¿Por qué, profesor? Porque ellas se les conoce como marcadores de muerte celular. Se pegan para que luego estas proteínas que tienen que ser degradadas sean reconocidas por una estructura multiproteica llamada proteosoma. Y en el interior del proteosoma es donde se va a dar la degradación de proteínas que ya cumplieron su función, ¿sí? Entonces, la ubiquitina marca la proteína que tiene que ser degradada. Y este marcaje es reconocido como por el proteosoma. El proteosoma deja que estas proteínas ingresen en su interior y el interior del proteosoma ahí es donde se va a dar la degradación, ¿sí? Entonces, hay ciertos cambios que sufren las proteínas que nos indican que ya están viejas, ¿no? Que nos indican que ya cumplieron su función, ¿sí? Entonces, cuando ya llegó el fin, o sea, el momento ya de que la proteína pasa a mejor vida, hay ciertos aminoácidos, ¿sí? Que van a orientarse más hacia el extremo N-terminal, como por ejemplo la fenilalanina, el triptófano, aspartato, asparagina, lisina, ¿sí?
¿Por qué? Porque al orientarse más hacia el extremo N terminal van a favorecer a que las ubiquitinas se puedan unir, ¿sí? Entonces, las proteínas que ya, digamos, cumplieron su función sufren ciertos cambios conformacionales, ciertos cambios moleculares para poder ser, para que las ubiquitinas puedan ser atraídas hacia ellas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es ubicar ciertos aminoácidos en el extremo N terminal. ¿Sí? O exponer ciertas secuencias, ¿no? Ciertas secuencias de aminoácidos como la secuencia PEST, ¿sí? O las llamadas cajas de destrucción, que son secuencias de aminoácidos que son reconocidas por las ubiquitinas y que hacen que las ubiquitinas se adhieran a esa proteína. Entonces, una vez que estas proteínas ¿no? Atraigan a las ubiquitinas, ¿no? ¿Cómo es que se da el proceso de ubiquitinización, que es el proceso del pegado de las ubiquitinas a la proteína en desuso? Acá intervienen 3 enzimas, ¿sí? Lo bueno de esto es que estas enzimas se conocen como E1, E2 y E3, ¿sí? Solamente la tercera tiene un nombre, es conocida por otro nombre común, que es la ubiquitina ligasa, la E3, pero después podemos nombrarlas como E1, E2 y E3. Estas enzimas son las encargadas de que ocurra el proceso de ubiquitinización, ¿no? Del pegado de las ubiquitinas a la proteína en desuso. La E1 lo que va a hacer es activar a la ubiquitina, ¿sí? La E1 se encarga de la activación de la ubiquitina. Lo que va a hacer es, va a unir una molécula de ATP a la ubiquitina y vamos a tener ubiquitina activada. Entonces la E1 es la activadora de la ubiquitina. Luego, a la E2 se le conoce como transportadora, porque la E2 va a transportar a la ubiquitina hacia la E3, ¿sí? La E2 se le conoce como la transportadora, ¿no? Porque transporta la ubiquitina hacia la E3, porque dentro de la E3 ocurre el proceso de unión ubiquitina-proteína. Entonces, por eso la E2 lleva la ubiquitina hasta la E3, como pueden ver acá, ¿no? La E2 lleva la ubiquitina hasta la E3. La E3, como se dan cuenta acá, es una enzima muy grande, ¿sí? La E3 es una enzima muy grande, tiene esta forma así como de tenaza. Y al interior de la E3 se va a dar la unión de la ubiquitina con la proteína en desuso. A esta enzima E3 también se le conoce como ubiquitina ligasa. Ubiquitina ligasa. Ubiquitina ligasa. Entonces, la E2 transporta la ubiquitina hasta la E3 y se ubica en un extremo de la E3. Y en el otro extremo de la E3 va a ubicarse la proteína en desuso. En un extremo tenemos a la ubiquitina, en el otro extremo tenemos la proteína en desuso. ¿Qué va a hacer la E3? Cierto cambio o cambio de orientación que va a hacer que se acerquen ambas, ¿no? Que ambas tenazas que están en extremos se acerquen, ¿no? Va a hacer esto. Y va a hacer que la ubiquitina se pegue a la proteína en desuso. Entonces la E3 se encarga de unir finalmente las ubiquitinas a la proteína, ¿no? Hace esto. Luego se vuelve a separar. Entonces hace que una ubiquitina se pegue a la proteína. Luego viene otra ubiquitina, ¿sí? Y nuevamente las acerca y hace que una segunda ubiquitina se pegue, ¿no? Entonces no es que se pegue una sola ubiquitina a las proteínas, se pega más de una, ¿sí? Hasta formar lo que se conoce como cola de poliubiquitina, ¿sí? Entonces a la proteína en desuso no se le pega una sola ubiquitina, se le pegan una serie de ubiquitinas que se conocen como cola de
poliubiquitina, ¿sí? Acá justamente lo indican, ¿no? 4 moléculas de ubiquitina, a veces también pueden ser 5, ¿no? Que están unidas y que van formando una cadena dentro de la proteína. ¿Sí? Se le conoce como cola de poliubiquitina. ¿Qué ocurre luego? A la proteína en desuso, que ya se le marcó la cola de poliubiquitina, va a viajar por dentro de la célula y va a llegar a una estructura llamada proteosoma. Como ven acá, es una estructura enorme, tiene forma de barril, una forma cilíndrica, ¿no? Está formado por varias proteínas. Y en esta estructura, ¿no? Se digieren, es decir, que se degradan todas las proteínas que están etiquetadas o que están marcadas con las ubiquitinas. En esta estructura se pueden diferenciar dos partes, ¿no? Bastante diferenciadas. Lo que está en amarillo se conoce como centro o unidad catalítica, y aquí es donde están todas las enzimas que van a degradar a las proteínas en desuso. En esta parte central, que se conoce como unidad catalítica, al interior hay un montón de enzimas que lo que van a hacer es degradar a las proteínas en desuso. Y estas partes de acá, que están funcionando a modo de tapas, se conocen como unidades reguladoras, y ellas están encargadas de la entrada de la proteína en desuso y de la salida de los productos de degradación. Ellas están encargadas de que las proteínas en desuso entren, estas proteínas en desuso llegan a la unidad catalítica, se degradan, y luego también estas unidades reguladoras permiten la salida de los productos de degradación. Entonces, la unidad catalítica es donde ocurre la degradación, las unidades reguladoras es donde se da la entrada de la proteína y la salida de los productos. ¿Sí? Son como las tapas. Bien. Entonces, a la unidad catalítica también se le conoce como 20S y a las reguladoras como 19S. ¿Sí? Acá nuevamente se ve, ¿no?, la unidad catalítica y las unidades reguladoras. Unidad catalítica y unidades reguladoras. ¿Cómo se le llamaban a las reguladoras? 19S, por su tamaño. Ahora, ¿cómo se da el proceso? Acá está la proteína en desuso con su cola de poliubiquitina. Bien. Ellas se van a acercar a la unidad reguladora superior. ¿Sí? Se acercan a la unidad reguladora superior y la unidad reguladora superior, ¿no?, detecta a las ubiquitinas. Al detectar a las ubiquitinas, ¿sí?, lo primero que va a hacer es separar a las ubiquitinas de la proteína en desuso. Quiere decir que esta unidad reguladora, ¿no?, una vez que detecta las ubiquitinas, hace que se rompa la unión ubiquitinas-proteína. Y luego se abre y solo deja pasar a la proteína en desuso. Quiere decir que las ubiquitinas se liberan antes del ingreso de la proteína en desuso. Y estas ubiquitinas se van y pueden marcar a otra proteína. Y eso hace que estas ubiquitinas puedan trabajar muchas veces, no solamente una. Vuelvo a repetir, entonces, la proteína que tiene su cola de poliubiquitina se acerca a la unidad reguladora superior. Esta unidad reguladora superior, al detectar a esta cola, lo primero que hace es separar la cola de las proteínas. Y luego se abre y solamente deja entrar la proteína en desuso. ¿Sí? La proteína en desuso entra a la unidad catalítica, empieza ahí una licuadora y un montón de enzimas digestivas, termina por partirla. Y una vez que se generan los productos, la unidad reguladora inferior se abre y deja pasar a los péptidos o a los aminoácidos que se hayan formado. Y es así como se degradan las proteínas
que se producen en nuestro organismo, ¿no? Entonces, muy importante para el control del ciclo celular son este sistema ubiquitina-proteasoma, que justamente degrada todo lo que ya cumplió su función. Si no, se acumularía en la célula y llegaría a ser tóxico, ¿no? Una acumulación de proteínas que puede generar, que puede conllevar a que las proteínas se acumulen, se empiecen a aglomerar, se malplieguen y pues empiecen a generar toxicidad en las células. Lamentablemente esto puede ocurrir cuando hay una deficiencia de la enzima E3, que es la ubiquitina ligasa, esta de acá. Si hay una deficiencia de la enzima E3, las proteínas en desuso ya no se les pueden pegar las ubiquitinas, ¿no? Entonces, si hay una deficiencia de esta enzima, ya no hay cómo pegar las ubiquitinas a la proteína en desuso. Si no hay cómo pegar las ubiquitinas a la proteína en desuso, la proteína en desuso ya no va a poder ser reconocida por el proteasoma. Y las proteínas se empiezan a acumular porque no hay cómo degradarse. Entonces, si hay una deficiencia de la E3, ¿sí? Las proteínas no se pueden degradar, porque si no se pueden pegar las ubiquitinas, el proteasoma ya no las va a reconocer. ¿Esto qué genera? Que las proteínas se acumulen, se aglomeren, se empiecen a pegar entre ellas, pierdan su plegamiento y empiezan a generarse como un pegote, ¿no? Como una especie de masa que se empieza a acumular y destruir a las células. Entonces, esto puede ocurrir, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. En el Parkinson se ha visto que puede haber una deficiencia en la enzima E3 que hace que se acumulen proteínas dentro de la neurona, sobre todo las neuronas motoras, y eso hace que al final las neuronas se empiecen a morir por acumulación de proteínas. Pero puede pasar lo contrario, puede pasar que hay una sobreactivación de la E3. Si hay una sobreactivación de la E3, jóvenes, ¿qué va a pasar? Si hay una degradación acelerada, correcto, ¿no? Y eso tampoco es bueno, porque eso empieza a acelerar el ciclo celular, empieza a acelerar mucho el ciclo celular, pudiendo conllevar a la generación de células tumorales. Esto ocurre, por ejemplo, en ciertas cepas del VPH, ¿no? ¿Qué es el VPH, jóvenes? Virus del papiloma humano. El virus del VPH tiene un montón de cepas, ¿sí? Pero hay dos consideradas las más cancerígenas, que son la cepa 16 y la cepa 18, ¿no? El VPH 16 y el VPH 18. Son las que generan con más frecuencia cáncer del cuello uterino y cáncer al pene. ¿Qué ocurre? El virus, ¿sí? El virus genera mecanismos para acelerar la acción de la E3. Al acelerar la acción de la E3 va a hacer que las proteínas empiecen a degradar rápidamente, eso acelera el ciclo celular y eso puede generar pues la formación de células tumorales justamente en estos órganos, ¿no? En la cervix y en el pene. Entonces, son cepas raras, ¿no? No es que muchos tengan la 16 o la 18, pero obviamente por eso siempre, ¿no? A una mujer ya cuando está en una edad, ¿no? Cierta edad y que sabe que ya tiene actividad sexual, debería hacerse siempre pues un examen de Papa Nicolau, ¿no? Por lo menos una vez al año o 2 veces al año, porque muchas veces no se manifiesta temprano, ¿no? Sino que luego de unos años. Aparte que los métodos de barrera, como los condones, no te previenen al 100% una infección, porque si una persona tiene una verruga, ¿no? Que no se ve bien, ¿no? Porque está pequeña, y hay frotamiento de la piel, ¿sí? Se transmite, todavía no, se transmite el virus. No por tener un condón
No puede ser que de repente una persona tenga una verruga en la ingle y haya frotación por el contacto sexual, puede haber una transmisión, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que hacerse un chequeo, señoritas, los varones también, ¿no? Aunque los varones casi siempre son asintomáticos, puede también que puedan manifestar, ¿no? Algunos síntomas. Y porque los varones son asintomáticos, muchas veces no saben, ¿no? Que lo tienen, pueden contagiar a sus parejas, no necesariamente es porque ha habido infidelidad, sino porque ha habido un contagio por una exposición de mucho antes. Entonces siempre ahí a cuidarse. Y si tienen familiares que están en edad de pubertad entre los 10 y 14 años, ¿no? La vacunación contra la VPH es gratuita ya. ¿Sí? Solamente para las niñas, no las adolescentes en ese periodo. Si no, ya en mujeres adultas sí tiene un costo, ¿no? Sí tiene un costo. Sí. Algunas características que puedes notar en un paciente con VPH. Las verrugas tienen forma, a ver, no sé cómo explicarlo. Pueden tener así como pequeños abultamientos, luego salen como abultamientos, como arroz, no sé cómo explicarlo, como tumultitos que se aglomeran, algo así, ¿no? Esto a veces puede pasar por otra cosa muchas veces, ¿no? Por eso es que uno no se da cuenta rápido. O así también, ¿no? Claro, sí este sí es un poco más real, ¿no? Que tienen como ciertas grietitas, ¿sí? Y esto puede aparecer en la ingle, puede aparecer en la base del pene, puede aparecer en los labios externos, ¿sí? Ahora, si uno tiene una cepa de VPH que no es cancerígena, esto se puede cauterizar y ahí quedó, ¿no? No hay mayores complicaciones. Sí, se puede cauterizar utilizando ciertos fármacos, ¿sí? Ciertos fármacos ácidos, o a veces no funcionan, se tiene que cauterizar con láser. Sí, también hay esta maquinita que las quema por congelación, nitrógeno líquido, y también es mucho más efectivo, ¿no? Porque con toques de povidona, creo que se llama, demora a veces. Sí. Bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero siempre es bueno tener conocimiento de salud sexual en la mano, ¿no? Igual miren, jóvenes, se dice que mundialmente 1/3 de la población tiene VPH, ¿sí? Así que si en algún momento ocurre, o sea, no se alarmen, simplemente sigan el protocolo de salud y ya está. Bien, vamos a acabar en este punto. Simplemente para explicar de manera general cómo es la transaminación, cómo es la desaminación, y el día viernes ya terminamos de explicarlo más en detalle y vemos el ciclo de la URI. ¿Qué significa transaminar? Transferir grupos amino. A ver, para que tengan ya este dato a la mano y para que esto les sirva de acá hasta semana 16, todas las enzimas que vean que comiencen con el término trans son transferasas, transaminasas, ¿sí? Transmetilasas. Eso no quiere decir que todas las transferasas tengan que comenzar con trans, ¿no? Pueden haber transferasas que no tengan ese prefijo, pero si ustedes ven el prefijo trans,
transferasa. Entonces, estas transaminasas lo que hacen es transferir el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Transfieren el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Entonces, por ejemplo, acá ven a una transaminasa muy importante que es la AST, ¿sí? Que es la aspartato aminotransferasa. ¿Sí? Esta AST se conoce como aspartato aminotransferasa. Entonces, esta enzima, ¿qué va a hacer? De estos dos jóvenes, ¿cuál es un aminoácido? El glutamato, ¿no? Entonces va a transferir el grupo amino del glutamato al alfa-cetoácido, que es el oxalacetato. Esto que genera entonces que el alfa-cetoácido, al aceptar el grupo amino, se convierte en un aminoácido, se convierte en aspartato. Y el aminoácido que donó el grupo amino ahora se convierte en un alfa-cetoácido, ¿no? Que en este caso es el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Entonces acá se juega entre los aminoácidos y los alfa-cetoácidos. Hay 3 alfa-cetoácidos que ustedes tienen que conocer sí o sí porque son los alfa-cetoácidos más importantes. El alfa-cetoácido del glutamato, el alfa-cetoácido de la alanina y el alfa-cetoácido del aspartato. ¿Sí? Del resto no es necesario, pero de estos 3 sí porque cumplen muchas funciones metabólicas. De la alanina, que es el aminoácido, ¿cuál es su alfa-cetoácido? ¿Se acuerdan? ¿A qué se convierte la alanina cuando pierde su grupo amino? Alanina aminotransferasa. Ácido piruvato o ácido pirúvico, ¿no? Cuando el aspartato pierde su grupo amino, oxalacetato, ¿sí? Oxalacetato. Oxalacetato. Y cuando el glutamato pierde su grupo amino, alfa-cetoglutarato. Si se dan cuenta, estos 3 participan del ciclo de Krebs, ¿no? De la respiración aerobia. Por eso son muy importantes. Entonces se pueden producir como justamente por la degradación de estos 3 aminoácidos. Entonces en la transaminación, un aminoácido dona su grupo amino a un alfa-cetoácido y se forma un nuevo aminoácido y un nuevo alfa-cetoácido. Entonces, este alfa-cetoácido 1 reacciona con un aminoácido